Buenos días, hermanos. Amén. Nos saludamos cordialmente en nombre de nuestro Señor Jesús. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Le damos la cordial bienvenida a este servicio donde el invitado es nuestro Señor. El que está ahí a la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día tenemos la primera alabanza que dice Abba Padre. Abba Padre es un término precioso, es como decirle papito a Dios. Aquel que confiamos plenamente todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades, y aquellos que somos sus hijos, que le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, amigo, familiar, ten presente que Él no nos deja solos, siempre nos sostiene de su mano. Y en su palabra mismo encontramos, dice, no tengas miedo, yo te sostengo, yo te digo, yo te ayudaré. Amén. Amén. Y su palabra es fiel y verdadera. Entonces vamos a entonar hoy Abba Padre, dando gracias a nuestro Dios por sus bondades. ¿Nos acompañan? Nuestro Padre, con seguridad y llamarle Abba Padre. Gracias, Señor, por la confianza que tenemos en ti, de llamarte Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Me puedo acercar a ti y sé que me vas a oír. Tu rostro puedo buscar y sé que estarás ahí. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, ten seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Y cuando seguro estoy, hasta tu presencia voy. En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, ten seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Quiero estar en tu presencia, disfrutar de tu amistad. Quiero en ti encontrar deleite, quiero conocerte más. Puede moverse si quiere. Oh, sí, Señor.
Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Aleluya. Gracias porque eres nuestro Padre. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también hacemos extensivo ese saludo a nuestros seguidores a través de las redes sociales. La prédica de este domingo titula La seguridad del creyente en medio de la aflicción. La aflicción es una realidad inevitable en la vida. En algún momento, cada uno de nosotros vamos a enfrentar dolor, pérdida, incertidumbre, dificultades o enfermedad. El Salmo 71 es una muestra que un creyente que, a pesar de las dificultades, ha aprendido a refugiarse en Dios con plena seguridad. El salmista, el rey David, ya en su vejez, escribió precisamente este Salmo 71. Y él miraba hacia atrás, hacia su pasado, y veía los momentos en los cuales Dios había intervenido en su caminar. Y reconocía que el Señor había sido su esperanza, incluso desde su juventud. Esta experiencia llevaba a David a poder alabar en forma continua y tener o mantener una fe firme. Hoy vamos a reflexionar cómo esa misma seguridad que sostuvo a David puede sostenernos a nosotros aún en medio de la aflicción más profunda. Vamos a ver una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, una familia judía se escondía en un sótano muy oscuro para poder escapar de la persecución de los nazis. Los días eran largos, silenciosos, y ellos estaban llenos de temor. No sabían si el sonido que podían escuchar ahí por el paso por una escalera podía ser de repente algún vecino o de repente los soldados del Tercer Reich buscándolos. En medio de esa oscuridad, una niña de apenas unos 10 años escribió con un pedazo de carbón en una pared la siguiente frase: creo en el sol aunque no brille, creo en el amor aunque no lo sienta, creo en Dios aunque no lo vea. Esa niña tenía, o mejor dicho, no tenía garantías humanas. No sabía si viviría al día siguiente, pero había algo en su corazón que le daba seguridad: la fe en un Dios que nunca abandona. Como en el Salmo 71, ella había aprendido a confiar incluso durante la aflicción más intensa. La fe, hermanos, no representa negar el dolor, es refugiarse en Dios en medio del dolor. Como roca firme, Dios nunca se mueve. Como castillo fuerte, Dios siempre nos protege. Como esperanza eterna, Dios nunca falla. La historia de aquella niña nos conmueve porque refleja una fe sencilla, pero muy intensa, muy poderosa. Una confianza que no depende de lo que se ve o de lo que está en tu entorno, sino una confianza que depende de quién sabemos nosotros que es Dios.
Y es precisamente lo que vamos a encontrar en los primeros versículos del Salmo 71. Aquí vamos a ver cómo el salmista, el rey David, al igual que esta niña de la historia que les acabo de contar, atravesaba por momentos muy difíciles, pero él tenía una seguridad que no estaba basada en las circunstancias por las cuales él atravesaba, sino en el carácter confiable y fiel de nuestro Señor. Y hoy vamos a ver en estos pasajes que vamos a revisar dentro de un momento, cómo aún en medio de esa aflicción podemos tener nosotros una fe firme. Vamos a ver cómo Dios es nuestro refugio permanente, que Él nos sostiene incluso desde el principio de nuestra vida y que merece toda nuestra alabanza en todo tiempo. Amén. Así como la niña pudo escribir con convicción acerca de su fe allí en medio de la oscuridad con un pedazo de carbón, nosotros también podemos declarar, así como lo declaró el salmista en uno de los versículos que vamos a revisar hoy, y dijo: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Esa es la seguridad del creyente y en el tema que hoy vamos a profundizar. Y vamos a revisar entonces, hermanos, unas tres lecciones importantes que van a tener como base a los primeros 8 versículos del Salmo 71. La primera lección que quiero compartir con ustedes es la siguiente: Dios es nuestro refugio permanente. Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Salmo 71, versículos del 1 al 3. La palabra nos dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Vemos cómo aquí el salmista inicia este salmo con una declaración cargada de confianza. ¿Qué nos dice? Miren cómo inicia el salmo: en ti, oh Jehová, me he refugiado. Aquí no se está expresando una intención futura ni una esperanza idealista. Se está hablando desde la propia experiencia. ¿Por qué? ¿Saben ustedes ya por historia bíblica todo lo que tuvo que atravesar David incluso desde que era muy joven? Él ya expresaba estas frases porque él ya había experimentado el haberse refugiado en Dios. Porque él ya había corrido hacia Dios, hacia el Señor, para buscar refugio cuando David atravesaba momentos de peligro, de debilidad o de dolor. Entonces, esto no es una oración que ocurre de casualidad, sino es el clamor de alguien que ya conoce a Dios como un refugio probado y permanente. Vamos a ver algunos elementos respecto a estos versículos. Primero vemos que Dios es un refugio que nunca falla. Aquí la palabra refugio implica un lugar donde alguien puede escapar, donde alguien puede huir cuando todo lo demás ha fallado. El refugio es un lugar donde alguien corre cuando se encuentra frente a una amenaza. En la vida, muchas personas corren a algún tipo de refugio cuando están en algún tipo de situación incómoda. Por ejemplo, algunos recurren a su dinero, otros de repente a alguna persona que piensan que puede ayudarle. No obstante, hay algunas personas que van hacia otro lado, al entretenimiento, a los vicios, al licor, a conductas insanas, a la negación del problema. Incluso, lamentablemente, hay personas que, en medio de situaciones adversas, optan por refugiarse ¿en dónde? En el pecado. Pero solamente Dios puede ser ese refugio que nunca falla. Miren lo que dice el salmista unos versos más adelante. Nos dice: no sea yo avergonzado jamás.
Es decir, que yo no me quede expuesto ni confundido por confiar en ti. Y este no vendría a ser un temor egoísta expresado por el rey David, sino un deseo profundo de su fe en Dios para que no sea burlada ni defraudada. Un segundo elemento que podemos rescatar en estos versículos es que Dios viene a ser un refugio justo y cercano. Vemos que nos dice el versículo 2. El versículo 2 continúa así. Nos dice: socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. El salmista, fíjense aquí, no está apelando a sus propios méritos. El salmista no dice: yo soy fuerte, yo soy rey, yo lo puedo todo solito. No está diciendo eso el rey David, sino que él está pidiendo ser librado. ¿En qué? En la justicia de Dios. Aquí David está reconociendo que la salvación no depende de cuánto podamos hacer nosotros por nuestras propias capacidades, sino que esa salvación viene de un Dios justo y soberano. Y lo más maravilloso es que ese Dios justo también está cercano a nosotros. Porque miren ahí en el versículo, David está diciéndole a Dios: inclina a mí tu oído. Ese Dios todopoderoso, creador del universo, de los cielos y de la tierra, está David pidiéndole que Dios se agache hacia él, que acerque su oído al rostro de David, así como un padre de familia se agacha para escuchar la voz delicada de su pequeño hijo. Esta imagen que toma aquí el rey David expresa una ternura infinita de nuestro Padre Celestial, como si se tratase de una atención cercana o íntima. Entonces nos está diciendo aquí el rey David a través de este salmo que Dios salva, pero no está lejos, y nos está escuchando de cerca. Entonces, en medio de cualquier tipo de aflicción, no vamos a estar nosotros clamando, gritando al vacío, sino que los oídos de aquel que creó el universo se inclinan hacia nosotros. 3. Dios es un refugio constante y accesible. Vean lo que dice el versículo 3. Nos dice: sé para mí una roca de refugio, y a donde recurra yo continuamente. Aquí podemos encontrar una verdad poderosa. Dios no solamente es un refugio ocasional, es decir, un refugio para a veces sí, a veces no, sino es un refugio al cual nosotros podemos ir en todo momento. No solamente cuando todo está perdido. Es una roca de refugio constante. Constante significa en todo tiempo. Un lugar a donde podemos ir nosotros una y otra vez, cada día, cada hora, sin límite. Y el salmista nos está diciendo aquí que él sabe que ese refugio no es un invento temporal, no es un invento emocional, ni una ilusión espiritual. Y dice aquí: tú has dado mandamiento para salvarme, dice acá el rey David. Es decir, Dios mismo está ahí predispuesto para dar una orden para que nosotros podamos ser libres de alguna dificultad, de acuerdo a su voluntad, claro. Y que hay una seguridad más grande en saber que nuestra protección no depende de nuestras capacidades o de qué tan fuerte sea tu inteligencia emocional, sino del decreto divino. Algo más que se afirma aquí en estos versículos es que Dios es un refugio fuerte y firme. Vean lo que nos dice la última línea del versículo 3, que se resume en dos palabras bastante claves acá. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En tiempos bíblicos, una roca era un símbolo de firmeza, de algo que no se mueve.
Una fortaleza es más fácil de comprender. Es una estructura similar a un castillo que es muy firme, protegida, impenetrable. Juntas, estas dos imágenes, la roca y la fortaleza, nos enseñan que Dios es a la vez inconmovible, o sea, nadie lo mueve, y es protector. Cuando todo el mundo se puede derrumbar a tu alrededor, Dios permanece a tu lado. Cuando el enemigo te ataca, Dios te defiende. Cuando te sientas enfermo, Dios te puede dar fortaleza. Cuando estás triste, Dios te puede dar consuelo. Esto es especialmente valioso cuando nos sentimos vulnerables. Puede ser de manera física, por el dolor o enfermedad, por la misma vejez de repente, o cuando te sientes también vulnerable en forma emocional o espiritual. Cuando tus fuerzas fallan, cuando tus amigos incluso te traicionan o te rechazan por ser cristiano de repente, cuando las circunstancias que tú habías planeado no te salen como lo proyectado, Dios no va a fallar. Como una aplicación para tu vida cristiana, hermano o hermana, ¿estás atravesando actualmente una situación de angustia, dificultad, tristeza, miedo o incertidumbre? ¿Sientes que todo a tu alrededor tiembla y no sabes a dónde escapar? Hoy la palabra te dice lo siguiente: refúgiate en Cristo. Él es tu refugio permanente. No te va a rechazar. No pienses que vas a llegar tarde, o que la puerta va a estar cerrada, o que Cristo se va a cansar de ayudarte. No. A veces, como el mismo salmista lo dice, vamos a clamar pidiendo socorro. A veces solamente vamos a recurrir a Cristo porque nos sentimos cansados de todo el trámite agitado de la vida. Pero sea cual sea la circunstancia, tenemos un acceso constante al refugio que lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. La segunda lección: Dios nos sostiene desde el principio. Ahora, hermanos, leamos los versículos del 4 al 6. La palabra dice: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Miren cómo aquí el salmista, el rey David, está elevando una súplica en medio de un contexto de amenaza. Aquí, este salmo lo escribió David cuando ya era anciano. Muy probablemente cuando él estaba en la época en que era seguido por su hijo y había sido traicionado por su hijo Absalón. Él aquí clamaba ser librado del impío, es decir, de una persona mala, o del perverso o el violento. Aquí David estaba enfrentando persecución, oposición, y también sentía posiblemente el peso de su vejez, y por eso se sentía vulnerable, que ya no tenía las suficientes fuerzas. Pero en medio de esa presión del momento, él hacía memoria y recordaba que su vida no comenzaba el día de su aflicción, ni siquiera su vida empezaba en su juventud, o su vida no empezaba, por ejemplo, cuando mató a Goliat, sino mucho antes. David reconocía que Dios había sido su sustentador, incluso, lo dice la palabra, ¿desde cuándo? Desde el vientre materno. Desde antes de su nacimiento. Al recordar este principio, le daba una nueva esperanza en el tiempo presente para el rey David. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios conocía y lo sostenía desde antes de su primer llanto. La declaración que vemos aquí en el versículo 6 nos dice: en ti he sido sustentado desde el vientre, nos lleva al corazón una verdad profunda. ¿Cuál? Que nuestra historia empieza con Dios. Desde el momento de tu concepción,
Incluso desde el momento de tu concepción ya tienes un alma que ha sido dada por Dios. Nosotros no fuimos accidentes ni productos del azar. Antes de que pronunciáramos alguna palabra, antes que tus ojitos se abrieran y tú des tu primer llanto después de salir del útero de tu mami, antes de ser conscientes de nuestro propio entorno, Dios ya nos sostenía. Y esto no es algo solamente poético, sino es una verdad que también se revela en muchos pasajes de la Biblia. El mismo David sostiene o argumenta en otros salmos el hecho mismo de que el acto de la formación de un bebé es un gran milagro. Y hay algo más. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en Efesios 1:4, no es necesario que lo busques, lo voy a citar yo mismo, nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que se creara el mismo universo, Dios ya te conocía por nombre. Amén. Amén. Dios nos pensó, Dios nos formó y Dios nos amó desde la eternidad. Cristo, el Hijo Eterno, es la manifestación de amor extremo y Él también murió por nosotros en la cruz. Cada uno de nosotros puede tener una historia distinta, marcada por un Dios que sostiene el inicio de nuestra vida. Cada uno tiene experiencias diferentes en cuanto a la vida. Ha tenido enfermedades, ha nacido con alguna enfermedad, ha tenido luchas en diferentes tipos, etc. ¿No es cierto? Pero Dios conoce cada uno de esos detalles, cada uno de tus días, y nunca te ha abandonado en ese trayecto. Porque Dios es nuestra esperanza desde la juventud. Miren lo que dice el versículo 5. Del 6 vamos a retroceder al 5. Nos dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Es importante destacar aquí un elemento positivo. Primero, acá se está afirmando que Dios sustentó a David y también a nosotros desde el vientre materno. Y continúa ese sostén en nuestra vida. Acá miren cómo está argumentando y está diseñando esa línea temporal el rey David. David dice: Dios me conocía y me sostuvo desde el vientre materno. Y ahora cuando fui joven, también me seguía sosteniendo. ¿No es cierto? Entonces aquí David estaba recordando cómo el Señor era la fortaleza, la esperanza de él cuando David era joven. Pero ¿por qué habrá recordado David en particular su etapa de juventud? No solamente porque en su juventud se le prometió que iba a ser rey de Israel y también tuvo la capacidad reforzada por Dios para poder vencer a Goliat, sino que la juventud, y tú lo sabes muy bien, que es una etapa complicada de decisiones, impulsos o búsquedas. Y la adolescencia o la juventud no siempre se asocia o no siempre está vinculada con una dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los adolescentes o jóvenes quieren vivir su vida como ellos quieren, alejados de Dios en ocasiones, incluyendo jóvenes cristianos. Sin embargo, aquí David reconoció que él debe depositar su confianza en el Señor. Incluso debemos hacerlo desde edades tempranas. Y así es como nosotros podemos darle un enfoque cristocéntrico a este salmo, escrito incluso siglos antes del nacimiento de Cristo. Porque en nuestra juventud, cuando el alma busca propósito, sentido y dirección, esto va dirigido a los jóvenes que nos escuchan, tenemos que ir por dirección. ¿A quién tenemos que recurrir por dirección para nuestra vida? A Cristo, a la palabra del Señor. Allí entonces, si tú, joven, del que me escuchas, sigues el camino de Cristo, vas a evitar tomar decisiones imprudentes. Hay dos decisiones muy importantes en tu vida. Una es la de aceptar a Cristo y la otra es la de con quién te casas, y eso va para los jóvenes. Muchos jóvenes
ilusionados porque el chico o la chica habla bonito, porque tiene buena apariencia, se van con él a pesar de que no son cristianos. Y van a tener consecuencias bastante desagradables en su vida. Pero puede ser que también el joven atravesca problemas de otro tipo. No todo va a ser pues sentimental. Puede ser que tenga problemas en la familia, problemas económicos, etc. El joven también puede experimentar diferentes tipos de cargas. Pero para ellos también hay una promesa que está en Mateo 11:28, en la cual Cristo mismo nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, en el Señor está nuestra esperanza, no solamente para una salvación futura. Tú que eres creyente, que ya has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estás tranquilo porque sabes que cuando partas de esta tierra, tú vas a encontrarte con el Señor y vas a tener vida eterna. De eso no hay duda. Pero la promesa del Señor no abarca o no solamente se dimensiona en tu esperanza eterna, sino que también para tus decisiones presentes. Pero tienes que dejarte guiar por el Señor. Porque Cristo quiere ser tu pastor y guía desde que eres pequeñito. Para que Él pueda sostener tu fe. Pero te está llamando con ternura y paciencia a tu corazón. Pero tienes que abrir tu corazón para que lo escuches. Dios nos sostiene y está con nosotros desde el principio. Y también está ahora mismo, en este instante, contigo. A veces cuando estamos en medio del dolor, de la enfermedad, de la angustia, del envejecimiento, olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Puede ser que tú te sientas abandonado o confundido, pero el salmista acá está debatiendo algo muy importante. Él está recordando la fidelidad de Dios desde el momento de antes de nacer, su juventud y hasta ahora. Miren, David en ese momento atravesaba momentos difíciles, ¿no es cierto? Ya estaba viejo, no tenía fuerza, y su hijo Absalón quería matarlo. Su hijo, no un enemigo del filisteo o de otro reino, no. Su propio hijo quería matarlo. Una persona que ya no tenía fuerza, no podía ni levantar la espada. ¿No iba a tener miedo, sí o no? Si lo quería matar su hijo. Pero David no tuvo miedo. Confió en el Señor. ¿Y qué le ayudó a confiar en el Señor? Su memoria en que en tiempo atrás Dios también ya lo había ayudado. Tú puedes estar atravesando un momento muy difícil ahora y dices, pero Dios no me ayuda, Dios ya me ha abandonado, Dios me ha dejado. Pero recuerda, hace 5 años, hace 10 años, hace 40 años, lo que ya son un poquito más avanzados, ¿Dios acaso no hizo algo por ti? Si Dios te ayudó en el pasado, ¿también no te puede ayudar ahora? Sí lo puede hacer. Entonces, si Dios ha sido fiel en cada etapa pasada, ¿por qué no dejaría de serlo ahora? Si Él te formó en el vientre, te sostuvo, te ayudó, o incluso hasta pudo haber hecho un milagro para salvar tu vida o para guiar tu camino, ¿no seguirá sosteniéndote hoy? Esta es una afirmación muy importante, hermanos, en un contexto cristiano. El mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que creó tu vida, el mismo Dios que te sostuvo, también es el Dios que te va a sostener ahora. Y recuerden, Jesucristo derramó allí en la cruz su sangre por ti. Jesucristo vino a este mundo como uno de nosotros. Nació de una mujer, vivió nuestra experiencia completa, también sintió hambre, frío, cansancio, dolor. En la cruz cargó allí todas nuestras debilidades, pecados y aflicciones. Si hizo eso por ti, ¿qué no puede hacer por ti ahora? Y esto nos va a impulsar, hermanos, a tener una vida de alabanza como respuesta al soporte divino que Dios ejerce sobre nosotros. Miren cómo termina la última frase del versículo 6, que dice, de ti siempre será mi alabanza.
Y esta no es una simple gratitud ocasional. No solamente vas a agradecer a Dios cuando Él te libra de un problema y después cuando todo está bien, te olvidas de agradecerle. El agradecimiento debe ser continuo. Y nosotros como cristianos debemos comprender entonces esto, que nuestra historia está sostenida por la gracia y no podemos vivir en silencio. La alabanza es una respuesta coherente cuando reconocemos desde que antes que nazcamos hasta el momento de nuestra adultez o vejez, Dios ha tenido misericordia por nosotros. Cristo, quien es el Alfa y el Omega, merece nuestra alabanza porque ha estado con nosotros en cada momento que lo hemos requerido. Y cuando le vemos, vamos a decir: Señor, tú has sido fiel desde el principio y sé que no me soltarás ahora. Querido hermano o hermana, puede que estés enfrentando un momento de enfermedad, de una pérdida, de confusión o inseguridad. Tal vez el futuro que tú veas hacia adelante para ti es incierto. Pero hoy la palabra de Dios te está invitando a mirar atrás con ojos espirituales. Recuerda que Dios ha estado contigo a cada paso. Él te sostuvo cuando no podías valerte de repente por ti mismo. Él te sostuvo cuando estabas muy grave. Él te sostuvo cuando estabas encerrado o en peligro tu vida, o en cualquier tipo de situación. Y puede también ayudarte ahora si tienes algún tipo de dificultad. De repente no encontraste a Dios cuando eras joven y has podido cometer diferentes tipos de situaciones allí que no querías. Quizás Dios te alcanzó tu corazón cuando ya eras adulto o cuando ya eres anciano. Cada uno tiene una historia diferente. Pero incluso cuando Dios no te alcanzó todavía, en tu juventud o en tu niñez, Él ya te veía, no te ignoraba. Y Él va a seguir obrando en ti hoy. Jesucristo es la prueba que el amor de Dios no tiene fecha de expiración o de caducidad. A través de Cristo, de la obra redentora de nuestro Señor, hemos sido sostenidos, redimidos, salvados. Desde el principio y para siempre. Amén. Amén. Y la tercera lección: Dios merece nuestra alabanza constante. Vamos ahora con los versículos 7 y 8. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Y vean aquí cómo el salmista había narrado cómo Dios lo había sostenido desde el vientre materno durante su juventud y cómo lo seguía sosteniendo hasta el momento de su vejez. Y ahora, en estos dos versículos que acabamos de leer, se hace una transición natural. El de la memoria a la súplica. Y pasa ¿hacia dónde? Su meta final era la alabanza. Como si David dijera esto: después de todo lo que Dios ha hecho por mí, Señor, lo único que me queda es alabarte. Esto nos lleva a lo siguiente, que nosotros debemos ser un testimonio viviente. La frase aquí que nos dice en este versículo: como prodigio he sido a muchos, puede interpretarse de la siguiente forma. Puede implicar que la vida del salmista fue vista de repente como un milagro, como una señal del poder de Dios, incluso como algo complicado de entender. Pero lo que está diciendo aquí el rey David es que cuando escribió esto, como prodigio he sido a muchos, está diciendo que su vida debe ser testimonio o ejemplo a otras personas, para que esas personas que lo rodeaban también puedan conocer a Dios. Tú que te sientes sostenido o quieres ser sostenido por Dios y sabes que Dios te ha sostenido en el pasado,
puede ser ese reflejo del amor o del poder de Dios para que otras personas que pasan situaciones similares o peores que la tuya puedan conocer el poder del Redentor. Entonces tu vida no puede pasar desapercibida. Dios hizo un milagro por ti, cuéntalo a otras personas. ¿No sabes tú lo que pueda sentir o experimentar tu vecino o tu familiar cercano, tu compañero de trabajo o tu compañero de clases en el colegio o en la universidad? Es el testimonio visible de Dios a través de la vida del creyente, lo que puede ser un instrumento poderoso para que otras personas alcancen la salvación. Muchos creyentes, incluso tú mismo, has atravesado situaciones muy difíciles: enfermedad, traición, pérdida, injusticia, y sin embargo, estás firme. No porque tú propio, en ti hayan fuerzas propias, sino porque Dios ha sido un refugio fuerte para ti. Y la vida del creyente que está sostenida por Dios se va a convertir en una señal o una luz para otras personas. Y esto no es para orgullo propio ni para exaltación personal, sino es una plataforma para poder mostrar la gloria de Dios. Y esto nos va a llevar a una alabanza que brote de nuestro corazón, que debe estar lleno de gratitud. Miren lo que dice el versículo 8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. La boca se llena de lo que abunda en tu corazón. Cuando vives en comunión con Dios, cuando has tú experimentado la fidelidad del Señor, estás en los caminos del Señor, la alabanza no va a ser un acto ocasional. La alabanza va a ser una actitud permanente. La alabanza constante, no va a depender de que todo te salga bien. De hecho, ya conocemos el contexto histórico de cómo escribió David este salmo. Este salmo fue escrito en un contexto de lucha, de temor, de envejecimiento y de amenaza. David no estaba tranquilo ahí cuando escribió el salmo, estaba desesperado. Pero aún así, el salmista, ¿qué cosa decide? Que su boca no se iba a llenar de quejas. Oh Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me enfermo, Señor? ¿Por qué me castigas? Lo primero que sale a veces en la mente del cristiano. En vez de quejarse, ¿qué cosa hizo David? En vez de decir, Señor, ¿por qué mi hijo me sigue? ¿Por qué mi hijo me quiere matar? ¿Por qué estoy viejo? ¿Por qué me estoy enfermo? ¿Por qué no tengo fuerza? Eso no dijo David, sino que alababa al Señor. Como cristianos, entonces, tenemos que entender que la gloria de Dios ha sido revelada ¿en qué? Plenamente en la vida de Cristo. Y es la encarnación de ese amor de Cristo, la representación del amor divino, el reflejo perfecto del Padre, en el cual nosotros debemos estar confiados. Por eso nuestra alabanza no debe basarse solamente en lo que Dios hace por nosotros, o los méritos personales o las cosas buenas que te pasan en la vida, sino en toda la obra y la humanidad de Cristo, en su redención, el perdón y la victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz que Cristo hizo por nosotros, por tu pecado, porque por tu pecado tú merecías ir al infierno, pero Cristo dio su vida por ti, y por eso eres salvo. ¿Qué más agradecimiento quieres? ¿O tendrías justificación para mostrar tu agradecimiento? Si merecías la muerte y Cristo te salvó, y porque estás enfermo, te falta esto, te falta lo otro, te quejas, si ya eres salvo. Alabar, entonces, ¿qué cosa es? No es solamente que vengas a la iglesia, a veces hasta llegas tarde a la iglesia, ni siquiera vienes a alabar. Eso no está bien, ¿no es cierto? Reconócelo. Alabar no es solamente cantar en la iglesia, es vivir con gratitud, hablar con fe, actuar con esperanza, es responder cada día,
es hacer todas las cosas como las hicieras para Dios. Estudiar, trabajar, cocinar, barrer, etc. Todo para Dios. Sea fácil o sea difícil, con la convicción de que Dios siempre es digno de todo lo que tú haces. Que tu vida entonces, así como la del salmista, sea un prodigio, sea un testimonio que apunte a Dios que salva. Que tu boca se llene de alabanza hoy y cada día. Amén. Como conclusión, vemos aquí en el Salmo 71, 1 al 8, cómo David nos ha recordado ciertas verdades fundamentales que deben marcar nuestra vida cristiana. Dios es nuestro refugio permanente, nuestro sostén desde el principio de nuestra vida hasta el momento que partamos de esta tierra. Y también debe ser el único digno de nuestras alabanzas. Y estas no son meramente afirmaciones teológicas, son verdades que transforman nuestra vida cada día. Primero, si Dios es nuestro refugio permanente, no hay situación presente ni futura que nos deba paralizar. Los cambios de la vida, las enfermedades, los dolores, las traiciones, los temores, la vejez, etc., no son razones para desmayar, son oportunidades para correr al único refugio firme y estable que es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, Dios nos ha sostenido desde el vientre. Debemos reconocer que cada aspecto de nuestra vida está bajo el control del Señor. Cada etapa, cada experiencia, cada cicatriz que tú tienes en tu vida ha estado bajo el control soberano y el cuidado de Dios. En Cristo entendemos que incluso lo que pueda parecer pérdida o dolor ha sido parte de su obra redentora. Y tercero, si Dios merece nuestra alabanza constante, entonces tenemos que revisar que nuestro corazón y nuestra boca esté llena de su palabra, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones. Refuerza entonces tu tiempo devocional diario. Esto ya como aplicaciones. Ve a Cristo como tu refugio. No vayas a Cristo como último recurso. Recuerda, las fidelidades pasadas de Dios puedes contarlas a otras personas, puedes ponerlas en oración, puedes incluso predicarlas. Llena tu boca de alabanza, habla con Cristo en tu casa, habla de Cristo en tu trabajo, con tus amigos. Que tu vida y tus palabras reflejen a un Dios digno. Para terminar, querido hermano y hermana, Dios ha sido fiel desde siempre. Lo será hoy y lo va a hacer también mañana. Así que a quien tienes que recurrir cuando estás en medio de una aflicción es a Cristo. Y siempre exáltalo sin cesar. Que tu vida sea un salmo vivo que diga: en ti, oh Jehová, me he refugiado. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana. Guíanos Señor en medio de la aflicción que pueda afectarnos cada día. Vivimos, Padre, en una época bastante complicada, donde cada día la gente se va alejando más y más de Dios. Las filosofías y corrientes de este mundo también tienden hacia lo material o cosas que te desagradan. Pero en medio de eso, Señor, tú sosténnos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes también en medio de enfermedad, dolor o la falta de fuerza que ya podemos experimentar por nuestras propias enfermedades o ya la edad. En ese camino, Señor, guíanos, danos el sostén y danos la valentía, Padre Celestial, para también poder reflejar de tu amor, de ser tu testimonio y de predicar a otras personas cómo tú has trabajado en nuestras vidas, cómo tú has trabajado en las vidas de otras personas y cómo también tú puedes alcanzar a los corazones que te necesitan. Guíanos, Señor, en ese camino. Gracias, Padre. A ti sea la honra y gloria en el nombre de Cristo. Amén. Amén.